Escucha a continuación Estudio Bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y hoy nos corresponde la quinta palabra. Y dice: tengo sed. Esa es la quinta palabra. Y vamos a estar leyendo en Juan 19, verso 28 al 29. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Entre los suplicios, las torturas, por decir así, el castigo inclemente al que fue sometido Jesús en el Calvario, se suma uno más. No olvidemos que además de los clavos en sus manos, por decir así, la corona de espina, el látigo sobre las espaldas de Jesús, la saliva de los burladores que escupían sobre él, también había una presión psicológica que afectaba o intentaba afectar directamente sus emociones para hacerlo vacilar. Allí estaba Jesús, incólume, firme, decidido, pagando el precio. Pero además de esto, estaban los hechos burlescos, los hechos menospreciativos de los escarnecedores que estaban allí en su entorno, tanto gobernantes como soldados, e incluso el otro ladrón de la cruz, quien también se burló de él. Pero me llama mucho la atención en esta quinta palabra, frase o expresión anunciada por Jesús, porque dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y yo quiero acá más o menos que usted tenga el conocimiento de lo que significa o lo que sería todo estaba consumado. Estaba el Señor Jesús consciente que su labor, su misión aquí a la tierra había llegado a su parte final. Ya había concluido prácticamente. Ya todo estaba listo. Lo que se decía acerca del Mesías sufriente, todo se estaba cumpliendo paso a paso. Las señales estaban dadas en él. Pero dice la Escritura que sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, y oiga esta palabra, dijo para que la Escritura se cumpliese. Porque de pronto a usted le toca morir, a mí me toca morir algún día. Mire, nosotros nos esforzaremos en vivir en temor y en santidad delante del Señor, para que el día que nos toque partir, poder irnos a una eternidad con Cristo. Pero Jesús, como Mesías, tenía que llenar todos los requisitos. Tenía que cumplirse en él todas las palabras, para que mañana, cuando cualquier judío o cualquier persona que quisiese indagar si era él o no el Mesías, tuviese suficientes argumentos allí a la mano para corroborar de que él es el Mesías. Por eso vamos a encontrar, cuando usted estudia la Biblia, va a encontrar en varias ocasiones, por ejemplo, dice que Jesús, cuando
estaba todavía en los brazos de María, que nace en Belén. Herodes, tratando de perseguirlo, de matarlo, le fue revelado en visión de noche a José y tomó el niño y huyó hacia Egipto, para que se cumpliese la escritura, que de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese los pasos que fue dando Jesús en muy temprana edad, siendo prácticamente un niño de brazos, o muy pequeño todavía, fue llevado a Egipto. Pero más allá de que tuviese el interés de visitar a Egipto, era para que se cumpliera la escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Pero luego dice la palabra que murió Herodes. Entonces se regresa José con la familia. Pero en vez de quedarse en Belén todavía por temor a alguna represalia, decide irse más al norte, lejos de allí, a Nazaret, y se radica allá en Nazaret, donde vivía antes prácticamente María, José, su taller, y ahora con Jesús regresa a Nazaret y vuelve a decir la palabra para que se cumpliese la escritura, que sería llamado Nazareno, porque precisamente Nazaret viene de una palabra que quiere decir retoño o renuevo. Y Nazaret no es otra cosa que retoño o renuevo, porque un renuevo saldría del trono de David, del vástago de David, saldría un retoño, un renuevo. Y eso es Jesús, retoño, renuevo. Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Tenía que llamarse Jesús de Nazaret. Otra más, para que se cumpliese la escritura. Y así sucesivamente vamos a encontrar muchos episodios en la historia de Jesús donde corrobora diciendo que para que se cumpliese la escritura se sucedió tal o cual cosa. Como dice también cuando Jesús entra desde el monte de los olivos, Jesús entra prácticamente a Jerusalén montado en un pollino. Él manda a buscar un pollino. Intencionalmente mandó a desatar un pollino que estaba atado y se monta sobre él, un pollino donde nadie había cabalgado, y decide entrar de esta forma espectacular, pero a la vez llamativa, porque es un rasgo de humildad. Habiendo caballos blancos imponentes de los repastos de Egipto, él aparece en un pollino. Pero esto también tiene su explicación, y dice: para que se cumpliese la escritura que dice: y tú, hija de Sión, no temas, porque tu rey viene a ti, manso y humilde, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En fin, vemos que en Jesús, el Mesías, se vienen cumpliendo sopotoscientas profecías antiquísimas que se iban cumpliendo al pie de la letra. Y ahora estaba en la cruz, ya prácticamente para expirar. Faltaban tal vez minutos o cortas horas para que Él se fuera a la eternidad o dejara de vivir en esta tierra. Entonces dice que sale de los labios de Jesús una expresión, de pronto no voy a decir poco común, pero sí es una expresión que de pronto sorprende. Él dice: tengo sed. ¿A quién se le ocurre decir tengo sed en medio de sus enemigos? En medio de una gente, una sociedad violenta, en medio de tantos enemigos, detractores, burladores, escarnecedores, ¿a quién se le ocurre pedir agua o decir que tiene sed? Pero Jesús lo dijo, y lo dijo para que se cumpliera la escritura, para activar una palabra profética que dice que en su sed le dieron a beber vinagre con hiel. Y es allí precisamente donde, cuando Jesús dice tengo sed,
cuando ya todo está cumplido, cuando ha llegado al final, prácticamente Él dice, tengo sed. Se escuchó de los labios de Jesús. Y había una razón también, por decir así, lógica, de por qué estaba pidiendo agua o por qué dijo tengo sed. Y es porque Jesús había pasado toda la noche llevando golpe, maltrato en el camino, sudando, los nervios, la tensión, tal vez las heridas sangrantes, su cuerpo botando sangre por las manos, por los pies. Obviamente, pues, se deshidrata. Nada más en la parte emocional, cuando usted recibe un susto, una angustia, se le secan los labios y esto le da sed. Cuanto más herido, botando sangre por las manos, por los pies, por las sienes, por la espalda, por todo el cuerpo. Jesús entonces dice, tengo sed. Inmediatamente sus enemigos tomaron allí vinagre. Pero esto no era, como algunos han tratado de explicar, que le daban para que de alguna forma alargarle más la vida. No, esto era parte del escarnio. Esto era parte de la tortura. Era parte del dolor, de lo que le hacía más sufriente su agonía en el Calvario. Usted sabe lo que es el vinagre cuando usted tiene sed. Usted sabe lo que es tomar un sorbo de hiel o comerse una carne donde haya caído allí la hiel, haya sido mojada con hiel. Esto es repugnante, amargo, despreciable. Aún allí en su sed le dieron a beber vinagre. Aún en su sed mostraron por decir así, la crueldad de un pueblo que estaba ensañado contra Jesús. Obviamente Satanás quería arrancar de los labios de Jesús una maldición. Quería arrancar de los labios de Jesús una palabra despreciativa hacia la humanidad, que muriera condenando a los que estaban en su entorno. Pero se mantuvo allí firme, perdonando, amando y teniendo misericordia de una sociedad cruel, de una humanidad perdida. Ahora, mis estimados hermanos, me llama mucho la atención porque esta frase, tengo sed, prácticamente se vio algo parecido mientras Jesús llevaba su ministerio terrenal allá a orillas del pozo de Jacob. No olvidemos que Jesús dice que iba rumbo de Galilea a Jerusalén y le era necesario pasar por Samaria. Era como una estación, era casi de un paso obligado. Aunque no había buena relación entre judíos y samaritanos, pero allí estaba el pozo de Jacob en Samaria, y Jesús llega a orilla del pozo y dice que a esa hora del día apareció una mujer, por supuesto de allí de Samaria, a quien Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Está diciendo en otras palabras que tiene sed. Le está solicitando apoyo, ayuda. Y usted se preguntará, ¿no pudo el creador del universo, el que hizo el agua, el que hizo el mundo, el que hizo el dueño del cielo, la tierra, el mar, las fuentes, los ríos, por qué tiene que estar pidiendo agua? ¿Por qué él mismo no la produjo? Claro que tiene el poder para hacerlo, así como caminó sobre el mar, violando todas las leyes de la física para caminar y demostrar su poderío ante sus discípulos. Así como de 5 panes y 2 pececillos les dio de comer a más de 5,000 personas. ¡Qué poder, qué grandeza! Así como convirtió las aguas insípidas, inoloras, incoloras, en agua, prácticamente en vino dulce y de buena calidad. También pudo allí a la orilla del pozo de Jacob levantar su mano y crear el recipiente para sacar el agua, o abrir una fuente nueva y beber. Él tenía el poder para hacerlo.
pero hasta cierta parte estos son excusas de Dios. Yo los llamo excusas de Dios para tratar contigo y para llegarte a ti con su bendita y maravillosa palabra. Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Ella inmediatamente se puso a la defensiva. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me dices a mí que te debe de beber, que yo soy mujer samaritana? Y entonces se crea una confrontación en palabras, un dime y te diré. Y cuando la mujer entonces accede, o la mujer prácticamente se pone a la defensiva, Jesús le habla y le dice: mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Te daría un agua que no tendría sed jamás. Esta mujer se quedó sorprendida, porque el que me está pidiendo agua hace un momento, ahora me está ofreciendo. Y me está ofreciendo un agua maravillosa. Tanto fue así que ella dijo: dame de esa agua, pues así no tendré necesidad de venir más aquí al pozo a buscarla. Que no dejaba de ser un trabajo tedioso venir a buscar siempre agua al pozo de Jacob. Y Jesús entonces le dice: ve y llama a tu marido. No tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. En fin, se abre entonces aquí el compás y ahora entendemos nosotros por dónde vienen los tiros. Ahora entendemos de dónde viene el dame de beber. No era tanto el pedirte el agua, como dice el poema, sino por volverte a ver. No era tanto pedirte agua. El pedir agua es en algunas ocasiones un pretexto, sino para entablar una conversación seria, que por cierto terminó primero convirtiéndose esta mujer samaritana a los pies de Cristo y trayendo a cientos y miles de samaritanos a los pies del Señor. Porque ella salió por el pueblo gritando: hay un hombre a orillas del pozo que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces Jesús de Nazaret estaba allí al pozo, y cuando venía la gente, él les predicaba, les hablaba. Entonces resulta que para la caída de la tarde, aquella pedida de agua, aquel supuesto vaso de agua, aquella sed que tenía Jesús, se había transformado en la salvación y el convertimiento de cientos y miles de personas que habían venido rendidos a los pies de Jesucristo. Y hemos hablado de que no es primera vez que Jesús necesitó de un sorbo de agua. Allá en el pozo de Jacob, Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Y cualquiera pudiese decir: por Dios, Jesús andaba por allí pidiendo agua. Por favor, cómo me hubiese gustado estar allí para darle de beber. Pero yo quiero decirle que era más que la necesidad de tomar agua, era un pretexto para llegar al corazón de la mujer samaritana y también de llegarle al corazón de todo aquel pueblo samaritano. Ahora bien, no es la primera vez que Jesús lo hizo. Lo hizo ahora en el Calvario, ya cuando está a punto de expirar, cuando prácticamente ya se ha cumplido todo. Dice Jesús: tengo sed. Y activa todo el odio y el menosprecio que había en el corazón de aquellos soldados, de aquella gente injuriosa, de los menospreciadores, de toda aquella gente cargada de odio y de retaliación contra Jesús. Activa su odio, pero lo que ellos no tienen una idea es que su odio está trayendo como cumplimiento nada menos y nada más una profecía acerca del Mesías.
Y es allí entonces cuando ellos salen corriendo, toman allí una lanza, un soldado empapa una esponja con vinagre, un hisopo, y lo sube y se lo pone allí en los labios a Jesús. En ocasiones dice vinagre y en otras ocasiones vinagre con hiel. Había allí hiel, había vinagre, era algo desagradable. Y cuando le puso allá el sorbo en su boca, no lo quiso tomar. Es triste. Es impresionante que esta historia se sigue repitiendo en la humanidad hasta el día de hoy. Jesús sigue diciendo, tengo sed. Jesús sigue diciendo, dame de beber. Y el hombre en su crueldad, el hombre en su pecado, el hombre en su maldad, sigue dándole las espaldas a Dios y sigue ofreciéndole lo más amargo de él. En vez de sacar lo mejor, en vez de sacar lo más hermoso, en vez de saciar la sed, de paliar la necesidad, el hombre saca lo más sucio, lo más amargo del corazón, el vituperio, el insulto, la ignominia, y se burla contra Dios, contra su palabra. Es impresionante cómo el corazón del hombre se ha endurecido y en su dureza hace expresiones malsanas contra Dios, contra su palabra, contra sus ministros, contra los siervos de Dios. Tengo sed. ¿Qué va a activar en tu corazón? Si eres una persona noble, te vas a activar y vas a salir corriendo a buscar agua y a darle agua, como aquellos 3 valientes. Cuando dijo el rey David, cuando estaba Belén en manos de los filisteos, David, quien había nacido allá en Belén, añoraba. Y él dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está en Belén? Del agua, pero de Belén. El agua es prácticamente igual en todas partes, con pequeñas diferencias en una región u otra, en algo de sabor, pero prácticamente el agua en todas partes es lo mismo. H2O, el mismo componente es el agua. Pero David dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? No dio una orden, lo dijo con vehemencia, como un anhelo profundo, como un deseo, con que quería complacerse a sí mismo. Y dice la palabra que irrumpieron en el acto 3 valientes, tomaron un vaso, una jarra, quién sabe qué, irrumpieron en el campamento de los filisteos, pelearon contra ellos, mataron filisteos, se derramó sangre. Ellos entraron allá al pozo, tomaron el agua y regresaron salpicados de sangre, tal vez heridos, pero regresaron allí y traían agua, tal vez las manos bañadas en sangre, el vaso chorreaba la sangre por el costado, y le ofrecieron a David. Dijo, mi señor, sus deseos son órdenes. Usted pidió agua del pozo de Belén, aquí tiene agua del pozo de Belén. David se impresionó por la valentía de estos hombres y le dijo, hombres, valiente, más valiente que todos los valientes. Le dijo, líbreme Jehová, que yo beba esta agua, la derramaré para Dios. Como queriendo decir, no es posible que esta agua que le ha costado la sangre a estos hombres, venga yo a tomármela de una manera allí tan liviana. No, la derramó para Jehová, que se la beba Dios. Allí vemos nosotros la actitud que debemos tener todos nosotros realmente cuando dice Jesús, tengo sed. O cuando dice Jesús, dame de beber, sin argumentar, sin replicar. Vamos a salir en auxilio, vamos a salir en respuesta, vamos a salir a darle respuesta al caso, al momento. Darle de beber hoy a Jesús tiene mucho que decir, porque no olvidemos que el Señor fue quien dijo que cualquier cosa que nosotros le hagamos a uno de estos, sus hermanos más pequeños, dijo Jesús, a mí me lo hacen. Hoy Jesús sigue teniendo sed.
Jesús sigue teniendo hambre. Jesús sigue necesitando cubrirse. Jesús sigue estando preso, sigue estando enfermo. Cuando usted lee Mateo 25:34, dice la Biblia: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Note usted esto. Esto es demasiado grande. Si vamos a esta palabra que acabo de leerles, Mateo 25:34, pudiésemos decir: Jesús sigue teniendo sed, sigue teniendo hambre, sigue estando desnudo, sigue estando preso, sigue estando enfermo en el hospital, sigue ameritando una visita. Y lo más tremendo de todo es que Él dice: porque lo que tú le hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces Jesús, a veces vemos gente, sobre todo para estos días, cuando se habla de la muerte, la crucifixión, esa forma dramática que Jesús muere en el Calvario, a veces vemos personas que son dadas a la idolatría. Se van a los pies de un crucifijo y comienzan a contemplar las heridas de la estatua, digamos, las espinas clavadas allí en las sienes del ídolo y todo aquello, y comienza a contemplar, y esto lo lleva al extremo de besar la estatua. Comienza entonces la gente a entontecerse con sus ídolos, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios sigue habiendo necesidad en esta sociedad. Dios lo que quiere es que tú le ames en tu corazón. Sí, Él sigue diciendo: tengo sed. Pero no quiere que le saques la amargura que hay en tu corazón, el menosprecio y mucho menos el pecado de idolatría, o pretenda saciar su sed con más idolatría de lo que el Señor está hastiado con este mundo, de que tanto idolatran o de que tanto llevan a un plano de idolatría lo que Él ha condenado como una acción repudiable delante de sus ojos. Él, sin embargo, sigue diciendo: ahí están mis pequeñitos, allí están los pobres, ahí está el necesitado, allí está el que tiene sed, el que tiene hambre, allí está el enfermo, allí está el preso, allí está el desnudo. Sí, lo seguimos teniendo, de pronto hasta de vecinos. Están allí, de pronto llegan tocando la puerta de la casa, o llegan tocando tal vez el vidrio allí de tu vehículo en las paradas de los semáforos. Allí están. Extiéndeles la mano. Como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis. Siempre estarán con ustedes allí para que les hagan buenas acciones, para que se compadezcan, para que tengan misericordia.
Y en este tiempo, en medio de tanta necesidad, en este tiempo, en medio de tanta calamidad, de tanta ruina, de tanto dolor, de tanta miseria, es donde se manifiestan o los que traen agua, como los 3 valientes de David, o los que traen hiel con vinagre, como aquellos soldados romanos. Tú decides. Jesús sigue diciendo: tengo sed. Es hora de que te decidas. Es hora de que decidas qué vas a hacer, porque un día se te será tomado en cuenta. Un día el Señor dice que reunirá a las naciones, y a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda. Y le dirá a los de la derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tú me diste de beber. ¿Y sabe lo que le va a decir? Le van a decir los justos. Los justos les van a decir: ¿y cuándo te vimos a ti sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos desnudo o necesitado y te asistimos? Y Él les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste conmigo. Allí está el rostro de Jesús reflejado en tu vecino necesitado, en tu prójimo que tiene hambre, que no ha podido sorber o tomar o comer un pedazo de pan en el día de hoy. De pronto ya tú has comido tus 3 comidas bien resueltas, pero hay gente que no tiene que comer. De pronto has bebido suficiente, pero de pronto hay gente que no tiene para beber un vaso de agua. Gente que tiene días que no puede bañarse, gente que tiene días, que tiene tiempo, que no sabe lo que es mudarse una ropa nueva, una ropa limpia. Y de pronto el aspecto, muchos que tienen tiempos que no pueden afeitarse y por eso presentan un aspecto despreciable, un aspecto de indigente. Y de pronto son personas inteligentes, son personas que están sufriendo una necesidad, pero allí debe aflorar el corazón de un pueblo que ama a Cristo. Allí es donde debemos demostrar nuestro verdadero cristianismo. Note usted que Jesús no dice: estuve enfermo y me curaste. Tampoco dice: estuve en la cárcel y me sacaste de la cárcel. No, dice: estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Cuán importante a veces, cuán reconfortante es una visita presencial de un amigo, de alguien que le diga: te vine a ver, me enteré que estabas preso, me enteré que estabas enfermo y vine a verte. Amigo, eso llena, eso da un reconfortamiento extraordinario en la vida anímica de aquel enfermo, de aquel preso. Cuánta gente llora porque se sienten olvidadas, cuánta gente llora porque se sienten rechazados, ignorados, olvidados. A veces los ancianitos, a veces nuestros propios padres están allá, el tiempo ha pasado. Tú andas alegre disfrutando tu juventud, andas alegre disfrutando con tus amigos, tu dinero, tu comodidad. Pero allá en el ranchito, allá en el campo, allá en el barrio, está una viejita que tiene años que no te ve la cara, que no recibe una llamada, que no sabe de ti. Y ella se acuesta tarde pensando en ti, se levanta temprano deseando verte. Cuánto le haría bien una visita tuya, cuánto le haría, sería como un sorbo de agua en medio del desierto, sería palear su sed, se le traería a ella una alegría muy grande. Por eso les digo que no todo ha terminado, la historia no ha terminado todavía. Jesús sigue diciendo: tengo sed, sigue teniendo esa sed en el muchacho pobre, en el niño abandonado, en el huérfano, en las lágrimas de la viuda. Allá está en la vida del desamparado, allí está Jesús.
por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es hora de que nos volvamos a Dios. Es hora de que dejemos de darle a Dios y Él. Es hora de que dejemos de darle a Jesús con la punta de la lanza vinagre. Que Él tenga que escupir nuestras ofrendas, que Él tenga que escupir nuestras dádivas, porque se hacen despreciables, porque se hacen repugnantes, como en un tiempo le fue al pueblo de Israel. Él dijo: tengo fastidio de vuestras ofrendas y de la grosura de vuestros carneros. Circuncidaos vuestro corazón y no vuestro prepucio. El Señor está hastiado de esa falacia, de ese tipo de corazón de hipocresía. Dios quiere corazones sinceros que le amen con el alma y que verdaderamente le estén brindando un sorbo de agua. Que como David, viendo tu esfuerzo, viendo tu sacrificio con que lo has hecho, decida él más bien derramarla para Jehová y termine el Dios Padre bebiéndose el agua. Aleluya. Cuando tú ves allí a tu pastor necesitado, que está necesitando apoyo, que está necesitando auxilio, está diciendo: tengo sed. Allí es donde tenemos que aparecernos nosotros, no con una lanza y con una esponja de vinagre con hiel, sino con un vaso, una jarra de agua. Aquí hay agua para mi pastor, aquí hay agua para mi iglesia, aquí hay agua para el necesitado, porque el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que hizo se le devolverá multiplicado. Yo quiero culminar esta palabra, pero quiero culminar haciéndote un llamado a reflexionar y a entender que es hora que vayas en busca del agua para Jesús y no del hisopo con hiel y vinagre. Por favor, pon tu mano sobre tu corazón y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace allá en los cielos. Dios, en esta hora yo te pido que me perdones, que me libres de todo mal, que borre mis iniquidades y pecados, que me libres de la condenación eterna. Señor, yo te necesito ahora más que nunca. Durante mucho tiempo te he estado extendiendo una lanza con hiel. Las lanzas son punzo penetrante, las lanzas son amenazadoras, son palabras hirientes. Cuando tú has necesitado de mí, Señor, te he ofrecido una lanza con hiel. No te ofrecí un vaso, sino una esponja. No te ofrecí agua, sino te ofrecí hiel y vinagre. Señor, no te extendí mi mano, sino te extendí fue una lanza. Pero hoy te pido perdón. Te pido que tengas de mí misericordia, que me hagas un hombre de bien, que me hagas diferente, que me cambies, que me transformes y que me hagas una nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero felicitarte por el paso que has dado de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Que Dios te bendiga. Sigue escuchando esta radio que te ofrece palabras de vida eterna. Y no dejes de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Shalom es paz. Nos vemos, nos escuchamos, nos sintonizaremos hasta el próximo programa. Así concluye el estudio bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Encuéntranos en Facebook, Isidro Rodríguez, Instagram, Pastor Isidro 7, Twitter, @cordgirasven y correo electrónico pastorisidro7 @gmail.com. Jesús dijo:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.